sus conceptos, hablo de Pablo Semán, que es sociólogo, antropólogo, investigador del CONICET, se ha centrado en las experiencias religiosas, musicales, literarias y políticas de los sectores populares. Una cosa que me impresionó es que la noche anterior, cuando te dicen vas a tener tan invitado, la semana que vos más o menos sabés, entraba a mirar las redes. Una cosa que me impresionó es la cantidad de gente que hay haciendo música en subte, en lugares, y que Pablo va grabando como quien va juntando cosas, como un intento desesperado de decir esto también pasa. Me parece maravilloso y le doy la bienvenida. Pablo, ¿cómo te va? Te saludamos acá el equipo de La Gran Estafa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo acá estaba con un televisor, la computadora y el teléfono, así que hablando de música en casa. Gracias por rescatar la sección de músicos de la calle. No, es que lo vi y no vi uno, vi varios, y es una cosa que a mí me gusta mucho hacer y que veo que mucha gente hace cuando viaja. ¿Será porque tiene más tiempo o será porque, no sé, es más chic subir a alguien del subterráneo de París que del de Argentina? No sé No cómo sé, yo funciona. subo de todos lados, de cualquier lugar que voy. Lo que más tengo es de Buenos Aires, que es donde Sí, vivo. claro, claro. Pablo, me ayudas a pensar, o nos ayudas a pensar un poco cómo estás viendo la participación de los sectores populares, progresistas, no sé qué nombre ponerle porque tienen muchas categorías, pero hay como una cierta orfandad en la gente cuando observa la contienda política, ¿no? Sabemos de la crueldad, de Ujú. algunas actitudes, de quienes hoy tienen el poder en la Argentina o el Estado, el manejo del Estado. Pero, ¿qué reflexión se puede hacer sobre las responsabilidades? Porque me parece que como que Milei nació de un repollo y los sectores populares o quienes conducían los sectores populares o tenían el voto más popular no hubieran tenido nada que ver en esto. ¿Cómo lo reflexionás? Mira, yo creo que en algún punto, y desgraciadamente, porque a mí, digamos, la verdad es que el gobierno de Milei no me gusta. eh, los partidos democráticos populares, los dirigentes de los partidos democráticos populares, no entendieron antes de que llegara Milei, no entendieron durante el gobierno de Milei y no me parece que estén entendiendo del todo ahora lo que pasa. Y la mayor prueba de todo esto es que nunca valoraron el problema de la inflación, ¿no? Ujú. Pensaban que se podía ganar con porcentajes altísimos de inflación, poniendo de candidato al ministro que generaba inflación, y ahora no entienden que la gente adhiera todavía mayoritariamente a un presidente que puso en el centro de su mandato la inflación y que se pueden discutir mil cosas, pero bueno, con los planes de estabilización siempre se discuten mil cosas, ¿no? No hay un solo plan de estabilización, que además en Argentina en general fracasaron, que no haya tenido cosas discutibles y que al mismo tiempo no le haya granjeado cierta popularidad a su ejecutor. Eh, y después me parece otra cosa, que es que los dirigentes políticos en general no valoran el grado de desprestigio en el que cayeron, ¿no? Digamos, si Milei tuvo el camino fácil, en parte fue porque mucha gente percibía y percibe eh, la posición de los dirigentes como cómoda y por eso hablan de casta. Eh, entonces, bueno, o sea, yo creo que en cualquier lugar del mundo, pero a ver, mira, ¿se le puede ganar elecciones a la derecha? Sí, se le puede ganar elecciones a la derecha. En Uruguay, el Frente Amplio, después de haber perdido y de haber soportado un mandato donde Lacalle hizo el presidente de Lacalle, ¿no? Hizo Ujú. una ley de 400 y pico de artículos que se la metió al Parlamento y la sacó y hizo un gobierno tan de derecha como el de Milei, o por ahí un poco menos, pero digo, es un gobierno de derecha. Y no fue conceptualizado como un mal gobierno, ¿no? O sea, no era un gobierno impopular. Puede ser que no estuviera a favor de los intereses populares. Al Frente Amplio le ganó esa elección. ¿Y cómo le ganó esa elección? ¿Qué pasa? No había redes sociales en el Uruguay, que son tan invencibles las redes sociales. No había una derecha mundial, que todo el mundo insiste en lo mundial y nadie se ocupa de lo local.
No, sí, había redes sociales, hay derecha mundial, claro, también, pero hay una dirigencia política local que, por ejemplo, hizo una cosa que es, dio 3 vueltas al Uruguay por completo escuchando críticas de la gente. Bueno, yo no lo vi hacer en dirigentes populares de la Argentina. Y vi que se callaron la boca y que cuando viene el momento de ordenar las listas salen a disputar espacios que creen que les corresponden. Después, ¿qué otra cosa hicieron en Uruguay? Bueno, en Uruguay renovaron cuadros. Nadie dijo soy imprescindible. Nadie dijo o estoy yo o es nada. Bueno, ¿en Argentina pasa eso? No, no pasa eso. En otros lugares también renovaron cuadros, con mucho conflicto, con mucho lío, con gente que se cree imprescindible, yo, pero por ejemplo, en Bolivia. Bueno, ¿por qué no se pueden renovar cuadros? No entiendo por qué. ¿No? Digamos, es un campeonato de obstinados la oposición y además hay otra cosa, que es que, por ejemplo, en Uruguay, todos van a decir, no, Uruguay es chiquito, Mujica es el Buda, qué sé yo. Bueno, no importa, o sea, será chiquito, pero tiene sus conflictos políticos y tiene mucha politización. Y no sé si es tan neutro como creen nuestros... Hay gente que no es valiente, es valentista. Se la pasa hablando de hot, de fuego, de luchar y qué sé yo qué, pero después, bueno, son como todos. Todos somos más o menos complicados ¿Cómo ves difíciles. Brasil? ¿Cómo ves Brasil en Perdóname. ese? Sí. Bueno, Brasil es otro, Brasil es otro caso. Igual yo creo que, digamos, en Brasil también tenés un tema de, por lo menos, cambiar el repertorio de alianzas. Hicieron alianzas que es como si Cristina hubiera hecho una alianza con, no sé, con alguien a la derecha de la reta. Y la verdad es que si uno ve la experiencia del Frente de Todos, no solamente por culpa de Cristina, también por culpa de Alberto, también por culpa de Massa, por culpa de los tres, no pudieron ponerse de acuerdo entre los tres. Eran más cercanos que Lula con Alckmin, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, yo veo ejemplos de que sí se puede ganar, de que sí se puede avanzar, pero no se puede avanzar haciendo siempre lo mismo, Pero vos, ¿no? perdón, Y ¿cómo estás? eso es lo que yo veo en la dirigencia opositora, digamos la del Frente de Todos. También hay otra dirigencia opositora que tiene problemas, ¿no? Porque no saben cómo ponerse, no saben si oponerse o no. Están esperando que les ofrezcan ir del otro lado. ¿Cómo Están estás, muy Pablo? confundidos estos dirigentes también, ¿no? Realmente uno no piensa que el Frente de Todos sea la única agrupación que tiene una élite que es bastante improductiva políticamente. Dos cuestiones. Carlos Caramelo te saluda, ¿cómo va? Eh, Hola Carlos, ¿cómo te va? bien, viejo, bien. Tema uno, nosotros tenemos, digo, a ver, el peronismo por lo menos tiene una historia de alianzas tan parecidas a las que acaba de hacer Lula que no se puede creer, digo. Este, Héctor J. Cámpora, cuando llegó al peronismo en el 45, era un hombre del Partido Conservador, un cuadro Mm. importante del Partido Conservador y fue el presidente de la Cámara de Diputados. Y por otro lado, digo, esta cosa de recorrer, también tenemos una experiencia muy reciente, que es haber dado dos veces vuelta a la provincia de Buenos Aires, Axel con el famoso Clio, que no importa si fue un Clio o no fue un Clio, pero yo lo vi pararse a escuchar, claro, a escuchar esto que decís vos, ¿no? Los reclamos de la calle, los reclamos de las personas. ¿No te parece que todo esto está centrado básicamente en el grado de egolatría y megalomanía que manifiesta por lo menos esa primera línea de la conducción política o de la dirigencia política? Sí, mira, a ver, eh, para hablar de la egolatría y la megalomanía de la dirigencia política, yo estoy mandado a hacer, porque lo vengo haciendo cuando nadie lo hacía, Por y eso me te pregunto. parecía, ¿no? Entonces, yo prefiero, ya que tenemos poco tiempo, no volver a hablar de lo mismo. Para mí es obvio. Y además, yo creo que, digamos, el periodo kirchnerista fue un periodo de socialización política con muchas deficiencias, porque también hay que ver qué discusiones, qué criterios se promueven. Bueno, se promovió el perrofalderismo. Entonces, viste, no es solamente la obediencia debida, sino la servidumbre voluntaria. Y de esto se tienen que hacer cargo los militantes. Ah, No es solamente, digamos, putear para arriba, ¿no? Porque estamos todos en busca de un amo. Y claro. digo, lo dice Jaureche y lo dice Lacan. Entonces, yo en principio, digamos, pondría en cuestión eso.
Después, la otra cosa que vos decís de las alianzas y que creo que vale la pena profundizarlo, si es que uno reclama mejor formación política, yo creo que el peronismo de los 70, cuando hace ese marco de alianzas amplia, era independiente del partido que estuviese, porque lo que pasaba era que Perón, digamos, las clases medias habían empezado a ver en Perón algo distinto de lo que habían visto en otra época, ¿no? De ver un enemigo vieron una salvación. Y entonces cualquier cosa que vos pusieras la iban a votar. No, no porque fueran idiotas, sino porque, digamos, el centro de la cuestión era Perón. En todo caso, Perón tenía un planteo, para mí, más allá de la candidatura de Solano Lima, que fue con Cámpora, Perón tenía un planteo que era para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ¿no? Ujú. Y la idea de revolución en paz, que en ese momento, qué sé yo, era la utopía de Perón viendo lo que estaba pasando, ¿no? Cuando Perón asume había golpes de Estado en toda la región. Claro. Que nadie se acuerda de eso, ¿no? Que es como, digamos, en ese momento alguien tenía que haber dicho, che, ¿vieron lo que pasa en Chile, Uruguay y Brasil desde hace 10 años? Bueno, la otra cuestión que me parece que está en juego con la cuestión de las alianzas es que todos podemos decir, hagamos alianza con cualquiera, qué sé yo, no sé, ponemos a Mirta Legrand de candidata porque nos gustó lo que hizo en el último programa. Pero el problema, y este problema es diferente al de los años 70, es que hay una disociación de la dirigencia política respecto de la sociedad, sea cual sea su posición. Entonces hay dirigentes de centro derecha, con el que yo me decía, bueno, hagamos una amplia alianza donde estén los movimientos, los sindicatos, los comunistas, los peronistas y la derecha democrática. Ahora, a todos esos no los sigue nadie. ¿No? Porque el problema no es de los dueños de las organizaciones que dicen que representan pero no representan. Bueno, pero ahí Entonces, hay una hacer crisis, alianzas de Pablo. dirigentes cuando vos no representas a nadie es muy difícil. Pablo, pero ahí también hay una cuestión, yo lo que estoy viendo, y te pregunto si tenés un análisis sobre esto, antes los medios de comunicación no reflejaban quiénes estaban atrás de los medios, de la manipulación, de la democracia. Hoy Ujú. asume un presidente y tenés 7 tipos atrás que son megamillonarios, en el caso de Trump. Acá mismo la gente blanquea cuáles son los intereses. Durante muchísimos años se creyó por lo menos que en la política había guita, cómo había financiado la política alguna candidatura, pero hoy está arriba de la mesa. Ya casi decirle a Ujú. esto democracia está complicado para decir que esto no es una plutocracia. ¿Cómo reflexionás el tema de la guita? Porque a veces hablamos de los egos, pero atrás de Sí. 10 organizaciones hay muchos negocios. Mira, yo te voy a decir a ver, yo no discuto en general sobre categorías analíticas, pero no porque sea antiintelectual, no, al contrario, porque soy refinadísimo, y lo digo en chiste, intelectual que piensa que los procesos son mucho más importantes que las categorías. Entonces, cuando Ujú. discutís categorías es muy difícil. Yo, digamos, viendo procesos y no atándome a categorías, si es plutocracia, si es democracia, qué sé yo, vuelvo, en Uruguay y en Brasil hay medios de comunicación y hay dinero en medios de comunicación. Y además, por ejemplo, para tomar un ejemplo, digamos, hiper reciente, eh, yo creo que el gobierno programó la ofensiva sobre el tema de género y no le salió bien. No porque por esto vaya a perder las elecciones, no es por eso. Pero no le salió bien porque se intoxicó con su propia data sobre redes sociales, ¿no? Entonces, todavía me parece que hay juego abierto en la opinión pública, incluso a pesar de la asimetría de las posiciones. Y además, porque, ¿sabes cuál es lo que a mí me preocupa mucho de estos análisis? Que es que en general hay gente que son al mismo tiempo revolucionarios, recontrarrojos, hot, como se afirman ellos, porque no son tibios, optimistas de la voluntad, y por otro lado tienen teorías del funcionamiento de la sociedad que son absolutamente desmovilizantes. ¿No? Entonces están en redes sociales diciendo nos gobierna una plutocracia. Y la verdad es que es bastante más complicado, bastante más matizado, nadie es tan poderoso por ahora
Y la verdad es que nos mereceríamos teorías sociales menos deterministas, porque todavía pasan cosas. O sea, en lugar de pensar que se perdió una elección, por ejemplo, por negar la inflación, que preferimos pensar que es porque le dieron plata a alguien para hablar de la inflación. No, la verdad es que yo creo que no, y de la misma manera que perdió el gobierno peronista las elecciones, la podría haber ganado, las ganó en otros casos, otros gobiernos en América Latina que no tenían el poder de los medios. Insisto, lo que les preguntaba antes, ustedes, en Uruguay no hay redes sociales. ¿Piensan que no son importantes? ¿Hay una excepción uruguaya en eso? Yo creo que no. Es más, conozco trabajos empíricos que muestran, en el caso uruguayo, cómo la gente se relaciona con redes sociales. Claro. Y hicieron seguimiento concreto de cómo la gente entiende los mensajes de las redes sociales, cosa que nosotros no tenemos tantas Eso experiencias se de puede, investigación Pablo, sobre eso. aplicar, perdón, eso se puede aplicar también a gobernadores e intendentes donde la gente votó a Milei, pero en su lugar votó un candidato peronista o un candidato con discurso popular. Es Yo un creo dato, que, digo, a eso? ver, no, yo no estaría muy de acuerdo por esto, porque me parece que las cosas van, viste, el tiempo es parte de los procesos políticos. Entonces, cuando votaron a los gobernadores, primero yo no sé si los gobernadores tienen discurso popular, qué sé yo, no sé, vos conocés la gobernación de, no sé, de Catamarca, qué sé yo, no sé. Yo, o sea, no me quiero poner a hablar, no es que no sé, sí sé, pero no quiero ponerme a hablar, o sea, me parece que es bastante más complicado. Lo que pasó es que en ese momento Milei decidió, y no por idiota ni por ninguna razón que hable de su falta de estrategia, decidió no meter candidatos provinciales y no disputar esa elección. Porque él intuyó correctamente, por otro lado, como muchos políticos argentinos saben además, que el partido, digamos, el poder ejecutivo es el partido político más poderoso del país. Entonces después, cuando se hizo el poder ejecutivo, pudo gobernarlo todo desde ahí, a pesar de que todos decían que es un verso pavote, pero pavote como pocos. Uy, por eso lo voy a repetir con este tono. O sea, no tiene poder institucional, no tiene el parlamento, no tiene los gobernadores. Si la Constitución argentina fue diseñada para tener monarcas a los que llamábamos presidentes. Esta era Sí, sí. la versión de Alberdi. Y por eso Sí, funciona. sí, Ahora, sí. hecho esto, digamos, pasado, digamos, primer momento, Milei no presenta candidatos. Segundo momento, Milei gobierna y se hace el poder ejecutivo. Tercer momento, Milei arma representación política en el interior con lo que él le va comiendo al PRO, con lo que él tiene, con los candidatos que él ponga, y probablemente en donde tenga popularidad puede poner, no sé, a un payaso de candidato que va a sacar votos, o a un impresentable y va a sacar votos. No sé si van a ganar o no. No creo que las provincias, digamos, en las provincias se votó a Milei, en parte por los temas que tienen que ver con la inflación, en parte con los temas que tienen que ver con la seguridad y en parte con los temas que tenían que ver con la casta. Ujú. Que si hay algo que es visible en las provincias es la segmentación de la clase política respecto del resto de los Claro, ciudadanos. es verdad. Entonces, esos tres motivos no cambiaron. Probablemente el nivel del ajuste le reste votos, probablemente, digo, no estoy seguro. Pero me parece que son tres momentos diferentes. Entonces, ahora Milei no se va a enfrentar en las elecciones de las provincias a partidos populares derrotados en proceso de recomposición. No, más bien se enfrenta a gobernadores que intentan cercar el territorio para no quedar a tiro de juicio político. ¿No? ¿Qué sé yo? Pensé en Jaldo también, ¿no? O pensemos en cualquiera de los gobernadores de cualquiera de las provincias. Los gobernadores de las provincias están midiendo todo el día, midiendo, dice, hay protesta, no hay protesta, y cuánto hay de hambre. Yo dependo, porque aparte ninguno de ellos pretende formar una fuerza política que cuestione las relaciones de fuerza, por la razón que sea. Porque no quieren, porque no saben, porque en parte les parece bien el programa de Milei, y eso diría es transversal, ¿no? O sea, salvo Kicillof, claramente, que tiene otro programa, ¿no? Ujú. La última, ¿cómo ves el impacto en los últimos años de la tecnología y lo que puede venir? ¿Cómo estás viviendo esto de, es un cuco, es una realidad en tu cabeza? ¿Cómo funciona la imposición de la inteligencia artificial en Latinoamérica y todo lo que puede traer aparejado y los costos que puede tener en la democracia?
Mira, yo de lo que está pasando con la inteligencia artificial actualmente no sé nada, tengo que reconocerlo, tampoco me parece que en este momento esté exclusivamente funcionando, por lo pronto en la emisión de mensajes. Sí sé que funciona en los análisis que hacen distintas agrupaciones políticas vía inteligencia artificial para tratar de ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en las redes sociales. Yo creo que, a ver, las redes sociales transformaron parte de la dinámica de la discusión política y de la escena política. Yo no desmentiría eso nunca. Solamente que a mí me parece que se le da una relevancia que no tienen, al mismo tiempo que se anula la relevancia de cosas que ocurren, digamos, en la vida real, en contacto con las redes, pero no solo en las redes. Y para la prueba de que lo que les estoy diciendo es cierto, que yo creo que el gobierno, con el discurso de Davos, que fue elegido a propósito para decir eso que se dijo, para que repercutiera internamente con una hipótesis política que ellos creían que iba a funcionar, y no sé si funcionó o no, pero en todo caso era una hipótesis política que ellos tenían, hoy se vio que estaban engañados por los datos de las redes, porque muchos tienden a creer que las redes son iguales a la realidad, y no es a la realidad. Son la única dimensión de la experiencia de las personas, para ser más precisos. Y yo creo que no, entonces creo que determinan, creo que son importantes, que introdujeron un nuevo factor, que complejizan el análisis político, pero hoy por hoy yo no estoy para entregarme a una teoría que diga las redes son lo único importante. Eso es lo que, digamos, hizo la semana pasada Santiago Caputo y que creo que no le salió bien. De hecho, el gobierno hoy está discutiendo el saldo de esto y está diciendo, no dijimos lo que dijimos, ¿no? No, sí dijeron lo que dijeron. Hicieron un discurso en Davos para ponerlo como reel en Instagram y después en Twitter. Y ahora están diciendo, no, eso que lo hicimos todo para poder decir eso, ahora decimos que no lo dijimos, ¿no? Bueno, eso muestra que el escenario imaginado como exclusivamente de los lectores de Twitter no sirve. Y vino pasando hace mucho, porque una parte de los funcionarios del gobierno del Frente de Todos vivían las redes, ¿Qué te ¿no? Entonces, gustaría? Sí, sí. Termina, no, Pablo, digo, perdón. entonces mi problema también ahí es que yo entiendo que, o sea, te tengo que decir las dos cosas al mismo tiempo. Son importantísimas, pero desconfío de gente que absolutiza eso. Está bien, está bien. Lo que pasa es que quería saber en dónde estás parado con respecto a eso, cuánto te preocupa. Lo que te quería preguntar, y esta sí es la última, Me y preocupa, perdón. pero también me preocupa que, por ejemplo, que se viva encerrado en las redes, que no se haga trabajo territorial, que como se cultivó el perro-farderismo y la obediencia debida y la servidumbre voluntaria, los ámbitos de reunión política virtual o real, digamos, o física, son muy verticales. Ya que comparamos con Perón, qué sé yo no sé, digamos, Perón, con todo lo verticalista que era, en los 50 tenía discusiones importantísimas. Ustedes ven los debates en el Parlamento que Perón tiene con los sindicalistas a propósito de algunas leyes. Nadie hoy discute con los líderes del peronismo de esa forma. ¿Cuál es el estado no ideal, pero cuál es el estado que te gustaría imaginar para el futuro de la Argentina? ¿Qué te gustaría en el corto plazo imaginar que somos capaces de hacer en la región? Bueno, mira, a ver, yo creo que lo que te voy a decir que deseo, en parte tiene un componente de realidad que yo asumo y que creo que todavía no están sacadas las consecuencias, entre otras cosas porque no están tan presentes. Pero yo creo que el gobierno de Milei, eh, en tan solo un año, ayudó a acelerar un proceso de transformación de la sociedad muy grande, y estamos en una sociedad más fragmentada y más violenta, ¿no? Entonces, para mí, lo que me gustaría que pasara tiene que ver con esto que percibo que es negativo. Y como soy una persona de deseos con fuerte peso de la realidad, a mí lo que más me gustaría en este momento es que nosotros podemos eh, achicar el espiral de violencia y fragmentación en el que vivimos, ¿no? Me parecería muy importante eso, y dentro de esa espiral de fragmentación y violencia aspiraría que, por ejemplo, la dirigencia política
recompusiera organizaciones políticas que pudiesen ganar la confianza de la población. No pido mucho, y eso poco que pido es dificilísimo, sobre todo teniendo en cuenta lo que yo les decía al principio, y lo que ustedes me decían al principio, ¿no? Que es, eso no, nadie se está preocupando por resolver eso. Podemos después resolver muchas más cosas hacia adelante. La distribución del Producto Bruto, el modelo productivo. Pero en este momento, para mí, esas son discusiones que yo las percibo muy lejos, porque estamos entrando en una espiral de fragmentación y violencia muy, muy grande. El próximo gobierno que releve al de Milei, si es que Milei no vuelve a ganar las elecciones, no se impone, va a tener una tarea dificilísima, porque quedamos muy atrás de las expectativas que se constituyeron alrededor de 2003 y que para mí se administraron mal esas expectativas, pero en todo caso todos soñábamos con un futuro mucho mejor que el que terminamos teniendo, ¿no? Ujú. Y el futuro mejor que podemos soñar ahora es mucho más modesto. Tenemos Claro. 60% de pobreza, tenemos el deterioro del tejido productivo que además en estos meses ha avanzado. Tenemos la precarización de los mercados de empleo. Bueno, todo eso son problemas que habría que resolver y que no parece ser que este gobierno se esté ocupando mucho de resolverlos, ¿no? Más bien de agravarlos. Pablo, muchísimas gracias por atendernos, por siempre. Te quiero agradecer los últimos, los últimos escritos, las últimas charlas. Nos invitás siempre a pensar. Cada vez que uno te escucha puede estar de acuerdo, no puede, pero eh, nada, percibo un acto, no sé cómo llamarlo, lo voy a llamar así, de cristiandad absolutamente necesario en cuanto a por lo menos tratar de adivinar algún camino que no sea siempre la victimización y también un grado de responsabilidad que le pedís a la gente que se haga cargo, que en lo particular te lo quiero agradecer mucho más allá de esta nota de domingo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, gracias por tus palabras. Sí, yo soy partidario de humildad y piedad. Mm. Eh, Así que bueno. Bueno, Gracias. gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Pablo Semán, Abrazo. hay que leerlo, ¿eh?